Recording this computer. Ya lo estoy grabando. Muchas gracias nuevamente, mi Gaby. Y bueno, démosle la bienvenida a Fer, que tenemos una nueva estudiante de la palabra, igual que nosotros, un estudiante más. Bienvenida, Bienvenida. Fer. Bueno, como les estaba diciendo hace rato, le estaba explicando a Fer que estábamos en el capítulo 9. ¿Se acuerdan, chicas, que nos quedamos en el capítulo 9 del Génesis? Vimos solamente la mitad. Recuerdan porque era muy largo, ahora vamos a ver la otra mitad, a partir del versículo 18. Así que todas, por favor, capítulo 9 del Génesis, versículo 18. Gracias, mi Gaby, otra vez por la oración. Acuérdense que siempre que van a estudiar la palabra, las escrituras, es importante que oremos al principio y al final para que el Espíritu Santo nos guíe, nos hable, nos revele. A final de cuentas, yo solamente soy un conducto que el Señor utiliza, es Él hablándonos, enseñándonos a través de su palabra. Y para que Fer sepa, lo vuelvo a repetir, ya las demás lo saben, estamos estudiando la Biblia con el método inductivo. A ver, estas estudiantes, ¿en qué consiste el método inductivo? ¿Cuáles son las tres partes del método inductivo? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Quién dice yo? No se acuerda. Sí, sí. Observación, Muy bien. como aplicación. Interpretación. Iba a ser traducción, interpretación y La aplicación. explicación. Exactamente. El método inductivo consiste de tres partes, que es la observación. Primero observamos qué es lo que vemos en la escritura, en la palabra. Después interpretamos, obviamente con la ayuda del Espíritu Santo y todo lo que yo utilizo, ¿verdad? Para preparar este estudio, que gracias a Dios tenemos tantas herramientas hoy en día en el Internet, tantos teólogos, tantos historiadores bíblicos, eruditos en la palabra, que tienen tanto conocimiento por tantos años y de ahí también, ¿verdad? Buscamos información y al final hacemos la aplicación que es aplicárnoslo a nuestra vida diaria, cómo nos untamos la palabra, cómo la aplicamos a nuestro diario vivir. ¿Ok? Observación, interpretación y aplicación. Entonces, vamos a leer primero todo, como siempre lo hacemos, chicas, del 18 al 28, ¿ok? Y después vamos desmenuzando versículo por versículo. Voy a empezar, ¿ok? ¿Se acuerdan en lo que nos quedamos o no se acuerdan? Después de que ya Noé y su familia salieron del arca, que Dios les dio la orden de que ya salieran del arca, ¿se acuerdan? Ujú. Y Dios les dio la señal del pacto, del arco iris, ¿sí? Ya se refrescaron porque acuérdense que tenemos dos martes que no nos reuníamos, ¿ok? Así que bueno, acuérdense que estamos aquí cuando ya Dios le dice a Noé que ese era el pacto que establece con todos los seres vivientes que hay en la tierra. Recuerden que ellos, tanto Noé, su esposa y sus tres hijos, con las tres esposas de los hijos, eran los sobrevivientes de ese diluvio y eran los que iban a repoblar otra vez la tierra o el mundo nuevo. ¿Ok? Vamos a empezar a leer, porque aquí hay algo muy interesante que pasó. Los hijos de Noé, es el subtítulo aquí. Versículo 18. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam, que fue el padre de Canaán, y Jafet. Importante que se aprendan esos tres nombres, chicas, los tres hijos de Noé, porque de ahí venimos todos, de ahí viene toda la civilización, todas las civilizaciones que se formaron aquí en la tierra, de Sem, Cam y Jafet, ¿ok? Importante observar aquí que se menciona, dice, Sem, Cam, que fue el padre de Canaán, ¿ok? Es el único que se le menciona un hijo en este versículo. Ahorita vamos a ver por qué, porque se va a desarrollar una historia con él. Continuemos en el versículo 19. Estos fueron los tres hijos de Noé que con su descendencia poblaron toda la tierra. Noé se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña. Un día bebió vino y se embriagó, quedándose desnudo dentro de su carpa. Cam, el padre de Canaán, vio a su padre desnudo y fue a contárselo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo echaron sobre los hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre.
Como miraban en dirección opuesta, no lo vieron desnudo. Cuando Noé despertó de su borrachera y se enteró de lo que su hijo menor le había hecho, declaró: maldito sea Canaán, será de sus dos hermanos el más bajo de sus esclavos. Y agregó: bendito sea el Señor Dios de Sem, que Canaán sea su esclavo, que Dios extienda el territorio de Jafet, que habite Jafet en los campamentos de Sem y que Canaán sea su esclavo. Después del diluvio, Noé vivió 350 años más, de modo que murió a la edad de 950 años. Bueno, chicas, aquí vamos a empezar a desmenuzar toda una historia un poquito rara ahí, lo que se incómoda, la situación que se presentó ahí. Y ahorita vamos a sacar aquí mucha enseñanza de estos versículos. Vamos a leer el 18 y el 19 otra vez para irlo desmenuzando. El 18 dice que los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam, que fue el padre de Canaán, y Jafet. Estos fueron los tres hijos de Noé que con su descendencia poblaron toda la tierra. Como les dije hace rato, aquí nos dice la escritura que ellos tres fueron los que poblaron toda la tierra. Y como les dije hace rato, es interesante mencionar a Canaán, que es el hijo de Cam, o sea, nieto de Noé. ¿Ok? Y esto, como les dije, es porque ahorita se va a desarrollar, como lo leímos, un incidente con Cam en el que Canaán se ve involucrado. ¿Ok? Y ahorita vamos a explicar, porque si se fijan en lo que leímos en el versículo 25, Noé maldice a Canaán. Maldito sea Canaán. Y Canaán no es el que lo vio desnudo. El que lo vio desnudo fue Cam. Esto lo vamos a explicar, ¿ok? Entonces, leamos ahora del 20 al 23. Noé se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña. Un día bebió vino y se embriagó, quedándose desnudo dentro de su carpa. Cam, el padre de Canaán, si ven, vio a su padre desnudo y fue a contárselo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo echaron sobre los hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Como miraban en dirección opuesta, no lo vieron desnudo, ¿ok? Aquí lo que podemos observar, chicas, de acuerdo a lo que hemos estudiado en todos los 8 capítulos anteriores del Génesis, es que es la primera vez que se menciona la embriaguez en la Biblia. Si ustedes se acuerdan de todos los pecados que estuvimos viendo, de pecados sexuales, pecados de asesinato, ¿se acuerdan cuando Dios decidió mandar el diluvio para acabar con todo el pecado de la humanidad? Nunca se mencionó el pecado de la embriaguez. Es la primera vez que se menciona el pecado de la embriaguez en la Biblia. Eso es lo que pudiéramos observar. ¿Qué más podemos observar? Bueno, lo que pudiéramos observar es que quisiéramos como encontrar una buena excusa para el comportamiento de Noé, pero no la hay, porque aquí claramente dice que él bebió vino y se embriagó, o sea que se puso borracho. Ustedes saben que el embriagarse o ponerse borracho es pecado delante de Dios. Nosotros como cristianos no estamos supuestos a ponernos borrachos ni o a embriagarnos, porque ustedes saben todo lo que conlleva la embriaguez, cambia la forma de ser del ser humano, se vuelven violentos, causa contiendas, divisiones, pueden suceder muchísimas cosas porque el estado de la persona ya no es en sus 5 sentidos, sino que está bajo la influencia de algo que en este caso es el alcohol. Entonces aquí estamos viendo que Noé incurrió en un tremendo pecado de emborracharse y recordemos que Noé había sido escogido por Dios, ¿se acuerdan? Como un hombre justo que sobrevivió a toda esa generación que pereció porque estaban viviendo una vida de pecado. Noé era el predicador de justicia, ¿se acuerdan que eso lo vimos en Primera de Pedro? Él estaba hablando a la gente al arrepentimiento para motivarlos a que vinieran al arca para que se salvaran también.
Y sin embargo, a pesar de que él fue un hombre escogido por Dios para cumplir un propósito, un hombre honesto, un hombre íntegro, un hombre íntegro y justo delante de Dios, porque es la palabra que utiliza la Biblia. ¿Se acuerdan en el capítulo 7? Se los voy a leer lo que dice el capítulo 7, el número 1 dice, el Señor le dijo a Noé, entra en el arca con toda tu familia porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Entonces, aquí vemos que pues esta actitud de Noé nos sorprende, ¿no? Verlo en una situación de degradación y de pérdida de su dignidad, en donde se deja influenciar por el vino y llega a emborracharse, pues nos sorprende, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que sucede después de que él comete ese tremendo pecado de emborracharse? Bueno, aquí dice en el 22. Bueno, primero en el 21 dice que se quedó quedándose desnudo dentro de la carpa. O sea, que encima de todo se desnudó y se quedó ahí desnudo dentro de su carpa, porque obviamente ustedes saben que el alcohol también desinhibe el pudor de las personas y uno puede llegar a cometer un montón de barbaridades cuando está bajo la influencia del alcohol. Por eso es que el Señor, ¿verdad?, nos manda a no emborracharnos, a no alcoholizarnos. Ahora, vemos en el versículo 22, vamos al 22, lo que dice, Cam, el padre de Canaán, o sea, Cam es el hijo de Noé, vio a su padre desnudo y fue a contárselo a sus hermanos que estaban afuera, ¿ok? Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo echaron sobre los hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Como miraban en dirección opuesta, no lo vieron desnudo. Aquí lo que podemos observar es que la situación todavía se pone más incómoda, no nada más no es se embriaga, se emborracha, se desnuda, se queda dormido ahí desnudo en su carpa, sino que ahora el hijo Cam ve la desnudez de su padre. Y obviamente sabemos que en aquella época y hoy en día también, el pudor de uno como ser humano, no, o sea, cómo iba a ver, y más en aquella época, imagínense, cómo el hijo iba a estar viendo la desnudez del padre, la desnudez en aquella época también y en el contexto bíblico traía vergüenza. ¿Ustedes se acuerdan cuando leímos el capítulo 1 del Génesis? ¿Qué fue lo que pasó con Adán y Eva? Cuando Adán y Eva pecaron, ¿ustedes se acuerdan cuando Dios viene hacia ellos en el jardín del Edén y le pregunta a Adán, que dónde está? Él le dice, me escondí porque tuve miedo y tuvo vergüenza. Y como tuvo vergüenza, se cubrieron sus cuerpos, ¿se acuerdan? Con esas eh, túnicas que hicieron con plantas o con hojas de árboles, porque la desnudez, el pecado, la desnudez trae vergüenza. Entonces aquí simbólicamente, ¿a quién no le va a dar vergüenza? A ver, ¿usted sería capaz de desnudarse y caminar por toda su casa desnuda? Pues claro que no le va a dar vergüenza, mucho menos salir de su casa. Entonces, en aquella época y hoy en día, ¿verdad? El mismo pudor de nosotros como seres humanos nos provoca vergüenza. Entonces, como les digo, para ponerse todavía más incómoda la situación, entra Cam a la tienda donde estaba su padre Noé y lo ve desnudo, ve su desnudez y va y se lo cuenta a sus hermanos que estaban afuera, dice aquí. ¿Ok? Y los hermanos reaccionan de una manera diferente a Cam. Los otros dos hermanos, que son Sem y Jafet, toman el manto y se lo echan encima a Noé para cubrir su desnudez, para cubrir su vergüenza, para cubrir su dignidad. ¿Ok? La descripción de aquí, chicas, es un poco vaga en detalles. No nos deja explícitamente claro eh, que Cam de alguna manera haya deshonrado a su padre, pero lo deshonró obviamente al ir a comunicarles a sus hermanos, hacer de esto no solamente
írselos a comunicar, sino que en el hebreo original, las palabras que se utilizan aquí en el Génesis hablan de que él lo hizo con burla, con mofa, con alegría. Cuando él vio a su padre en esa condición, lo estaba deshonrando por la intención de su corazón, de hacerlo en una manera de, este es el hombre perfecto que Dios escogió para salvar a esta generación, este es el hombre en autoridad justo, es mi padre y en lo que cayó, en la embriaguez, en pecado, él se burló, se mofó y encima de burlarse de la caída de su padre, vino y se lo cuenta a sus hermanos. Eso también trae un poco de murmuración, que ahorita lo vamos a explicar ya en la enseñanza. Eso es murmurar, venir a traer la caída del hermano, la caída del padre, la caída de cualquier ser humano, traerla en chisme, en murmuración, para que otra persona también se entere del fracaso, del pecado o de lo que haya hecho, en este caso, pues Noé, ¿verdad? Entonces, obviamente, él también estaba ahí menospreciando la autoridad de su padre como un hombre de Dios, como un patriarca. Y aquí, chicas, vamos a hacer un montón de enseñanza. De una vez me voy a ir a la aplicación, ¿ok? Porque no quiero acabar y después devolverme. De una vamos a hacer la aplicación aquí en esto. Aquí hay un montón de cosas que nos podemos aplicar hoy en día con esto que sucedió, ¿ok? Número uno, ¿qué podemos aprender de todo esto? Pues que primero, el hecho de que seamos cristianas, mujeres en obediencia, sujetas a la autoridad de Dios, eso no es indicativo de que nosotros nunca vamos a pecar o no vamos a cometer errores. Mejor prueba, Noé, tremendo varón, hombre de Dios escogido para salvar a la generación y a los animales que iban a repoblar este mundo, él íntegro delante de Dios, justo delante de Dios, y sin embargo, miren, tremenda metida de pata que dio. Si eso le pasó a él, nos puede pasar a quién más, a todas. Nadie estamos exentas, ¿ok? Esa sería una enseñanza. Y aquí les voy a dar el versículo que avala esto, que es Primera de Corintios 10:12. Apúntenlo, chicas. Acuérdense que de tarea es buscarlo, solamente apúntenlo, como siempre. Primera de Corintios 10:12. Primera de Corintios 10:12 dice esto. Escuchen, pónganle cuidado. Escuchen, no lo busquen para que no perdamos tiempo. De tarea es buscarlo. Miren lo que dice Primera de Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Más claro que el agua no puede estar. El que piensa que está firme, mire que no caiga. Este versículo es una advertencia de que incluso aquellos que se creen que están seguros y firmes en la fe pueden caer si no se mantienen vigilantes y conscientes de las tentaciones y de las pruebas que enfrentan. Y eso nos incluye a nosotros, chicas, ¿ok? Y como les dije, aquí podemos ver el tremendo ejemplo mal ejemplo de Noé y ver también que si él pudo haber caído, nosotras también. Por eso la palabra lo dice, que el que piensa estar firme, mire de no caer. Por eso es que tenemos que estar siempre atentas. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él siempre está trayendo tentación a nuestras vidas. Entonces nosotros tenemos que estar siempre al acecho, ver qué tentaciones son las que trae el enemigo para nosotros estar atentas y no caer, no sucumbir en esas tentaciones de él. No porque vamos a la iglesia, no porque leemos a la Biblia, no porque oramos 40 veces a la semana, no porque servimos en misiones, no porque cuidamos los niños en la iglesia, no porque somos las más santas, las más puras, las más bien portadas, significa que no vamos a caer. Claro que sí, por supuesto, seguimos siendo humanas.
¿ok? Aquí la clave es estar siempre alertas y vigilantes y no jactarnos también, porque a veces cometemos el error de jactarnos de que somos muy santas y que nosotros no pecamos y resulta que el que esté firme cuide de no caer, como dice Primera de Corintios, ¿ok? Esa sería una enseñanza. Otra enseñanza o aplicación que pudiéramos tener con esta historia de aquí es la actitud del hijo Cam. La actitud del hijo Cam al ver la desnudez del padre, al ver la vergüenza de su padre, ¿qué fue lo que hizo? Burlarse de él, señalar lo que había hecho, el pecado que había cometido, deshonrarlo, porque era su padre, que después de haber caído en ese pecado de la embriaguez, no solamente se burló, sino que encima salió a contarlo a los hermanos con mofa, con alegría, con burla y, y no solamente eso, sino que él mismo también cayó en pecado al hacer eso. La palabra del Señor nos dice que el mal no se paga con el mal se paga con qué, con el bien. Y sin embargo, él está viendo que el padre cae en pecado y lejos de hacer algo bueno, él actúa de una manera equivocada y él también cae en pecado. Miren lo que dice Proverbios, apúntenlo, chicas. Aquí les doy los 3 versículos que avalan esta enseñanza o aplicación. Apúntenlos. Proverbios 24:17. Miren lo que dice Proverbios 24:17. No te alegres cuando caiga tu enemigo, ni te regocijes cuando tropiece. Y aquí está hablando de tu enemigo. Imagínense, no te alegres cuando caiga tu enemigo, mucho menos tu padre, tu hermano en Cristo, mucho, nadie. Porque nuestro prójimo, ¿cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tu prójimo es todo el mundo, tus enemigos, tus amigos, tu padre, tu madre, tu familia, tus hermanos en Cristo. Y aquí está diciendo claramente Proverbios, no te alegres cuando caiga tu enemigo, ni te regocijes cuando tropiece. ¿Qué nos está enseñando Proverbios? Que nosotros no estamos supuestas a burlarnos cuando alguien de nuestros hermanos en Cristo cae o cualquier persona, aun sea impía, no creyente, caen en pecado. Nosotros no estamos ahí para poner la llaga en el dedo, para señalarlos, para burlarnos de la persona, ni para alegrarnos de lo que sucedió. Ay, qué bueno, eso le pasa por ser así. Ay, sí, eso le pasó por ser tan malo. Ay, sí, eso le pasó porque a mí me hizo tal cosa. No, nosotros no estamos supuestos a hacer eso. Al contrario. Miren también otro versículo que les tengo aquí, Proverbios 11:23. No te burles de los que están en peligro, porque el Señor se burla de los que se burlan de Él. Acá también, no te burles de los que están en peligro. Aquellos que están en la cuerda floja a punto de caer en alguna tentación o que caen en una tentación, nosotros no estamos supuestos a burlarnos de ellos ni de nadie. Y por último, chicas, apunten Deuteronomio 5:16, que ese es el que habla de la honra. Aquí específicamente, Cam estaba pecando en todas las maneras también y encima deshonrando también a su padre, que también eso es pecado, de eso no le agrada a Dios, que deshonremos a nuestros padres. Miren lo que dice Deuteronomio 5:16, apúntenlo. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te dio. Estamos supuestos a honrar a nuestra madre y a nuestro padre. Imagínense, y este hombre aquí, Cam, burlándose del pecado, de la caída, de la vergüenza de su propio padre y hacer alegoría y hacer alegría y hacer fiesta y hacer encima murmuración. Eso está mal. Nosotros no estamos supuestos a hacer eso. ¿Qué otra enseñanza o aplicación pudiéramos encontrar aquí? Bueno, pues la actitud que tomaron los otros dos hijos de Noé. ¿Cuál fue la actitud que tomaron los otros dos hijos de Noé? Bueno, fue una actitud de amor, fue una actitud de protección. Ellos taparon la vergüenza, ellos taparon la desnudez de su padre, ¿ok? Y nosotros como cristianas, hijas de Dios, estamos llamadas a proteger, a amar, a cuidar,
a perdonar cuando alguien peca, no a burlarnos, no a mofarnos, no a hacer pública y vergonzosa la caída de algún hermano en Cristo o cualquier persona que caiga en pecado. En lugar de divulgar las ofensas de nuestros hermanos y nuestras hermanas en Cristo, con cualquiera que nos escuche, nosotros debemos de actuar con prudencia, con sabiduría. No podemos, eso es chisme, en pocas palabras, murmuración o chisme, como le pudiéramos llamar. El ir a decir los pecados o lo que hizo alguien a otras personas, eso es chisme, eso es murmuración y eso está mal, al Señor no le agrada. El amor a nuestro prójimo, porque el Señor nos manda amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, el amor protege, chicas, el amor protege. Nosotros estamos supuestas a restaurar a esa persona, a acompañarla en su caída, a orar por esa persona que cometió algún pecado o lo que haya hecho, ¿verdad? No a señalarla ni a burlarnos, ni a hacer mofa, ni mucho menos andar desparramando su vida por toda la iglesia y con toda la familia y con todo el mundo para hacer chisme y nosotros en mi país decimos del árbol caído todo el mundo quiere hacer leña. No, nosotros no estamos supuestas a hacer eso. Miren lo que dice Primera de Pedro 4:8. Apunten Primera de Pedro 4:8. Dice, y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Sí ven? El amor protege, chicas. El amor no avergüenza. El amor protege. Ahora, hay una línea bien delgadita entre proteger y ocultar un pecado o ser cómplice, ¿verdad? Pilas con eso. Un ejemplo que les pudiera dar para que no se confundan hasta dónde nosotros protegemos a la persona que está en pecado, que cayó en pecado, para que no se riegue y que todo el mundo se entere, ¿verdad? Y hacer burla y mofa de lo que hizo, y hasta dónde nosotros no estamos siendo cómplices de un pecado. Un ejemplo tan sencillo que les puedo dar. Una señora tiene un amante y tiene una amiga y va donde su amiga y le dice, cuídame a mis hijos porque me voy a ir a ver con mi amante. ¿Cuál es la actitud de esa amiga? La actitud de esa amiga debería de ser, no, ¿cómo? Tú sabes que lo que estás haciendo está mal. Tú sabes que eso va a traer consecuencias en tu matrimonio. Estás hiriendo a tu marido, va a traer consecuencias en tus hijos, va a traer consecuencias en tu vida. Ya te he dicho que lo que estás haciendo está mal y sabes qué, amiguita, yo no voy a ser cómplice, me da mucha pena contigo, pero yo no te voy a cuidar a tus hijos para que tú te vayas a ver con otro señor que no es tu marido. Y ya, esa sería una manera de no ser cómplice, porque entonces si ella acepta, ay, sí, tráemelos, yo te los cuido y vete con tu amante. ¿Qué es lo que está haciendo ahí esa mujer? Está siendo cómplice del acto de pecaminoso que esta señora está haciendo o que la amiga está haciendo. Entonces, que no haya confusión en cuanto a nosotros no nos burlamos, nosotros protegemos a la persona que cayó en pecado en el sentido de que no nos burlamos, no señalamos, no juzgamos, sino que restauramos, oramos por ella, sentimos piedad, sentimos misericordia por esa persona y no lo vamos a andar hablando y despepitando y murmurando por allá para que esa persona no ande de boca en boca y lo que esa persona cometió y hiriendo más a esa persona. ¿Quedó entendido, chicas? Esa sería la otra aplicación. Vamos a leer ahora del 24 al 27 a ver qué fue lo que pasó ahora con esta maldición que después de lo que Cam hizo con Noé, de haberse burlado de él y haberlo ido a, a contar de una manera equivocada, errónea, en forma de chisme, en forma de burla a los hermanos. Vamos a ver cómo Noé le da una maldición a a Canaán, que es el nieto, no el hijo. Entonces ahorita vamos a explicar también por qué. Si el que lo vio desnudo y el que fue hizo todo ahí el circo,
fue Cam, porque la maldición vino a Canaán. Y a los otros dos hijos, Noé los bendice. Miren, vamos a leer del 24 al 27. Cuando Noé despertó de su borrachera y se enteró de lo que su hijo menor le había hecho, declaró, o sea, él se enteró, Noé se enteró de lo que su hijo le había hecho. La escritura no nos dice exactamente cómo se enteró, lo más lógico es que los hermanos le dijeron. Él declaró, maldito sea Canaán, no Cam. Si se fijan, el hijo es Cam. Cam es el hijo, Canaán es el nieto. Maldito sea Canaán, será de sus dos hermanos el más bajo de sus esclavos. Y agregó, bendito sea el Señor Dios de Sem, que Canaán sea su esclavo. Que Dios extienda el territorio de Jafet, que habite Jafet de los campamentos de Sem y que Canaán sea su esclavo. Si se fijan ahí, como les dije, vemos que Noé lanza la maldición en contra de Canaán, el hijo de Cam, como les dije, el nieto de Noé. Y esta maldición era la de ser siervo o esclavo de sus hermanos. Otras versiones de Biblia, de la palabra, dicen sus familiares o su familia. Dice, en lugar de donde dice, será de sus dos hermanos esclavos. Otras dicen, será esclavo de su familia. ¿Ok? O sea, en general, de todas sus generaciones. Entonces, esta maldición, como les dijo, era el ser siervo o esclavo de su familia en general, de todas las generaciones de sus hermanos. Y seguramente se preguntarán aquí por qué maldijo Noé a Canaán si el que había deshonrado a Noé no fue Canaán, sino Cam. O sea, ¿qué culpa tenía el nieto de lo que hizo el papá? Bueno, pues déjenme les digo que hay varias interpretaciones, chicas. Estas interpretaciones han sido hechas por teólogos, eruditos de las escrituras, historiadores bíblicos y personas que leen las escrituras a profundidad. Yo solamente les voy a explicar la que tiene más sustento bíblico, ¿ok? Ya si ustedes quieren averiguar las demás, investiguenlas, ¿ok? Porque las demás no tienen tanto sustento bíblico. Una de ellas es, miren, se las digo, pero ustedes profundicen en averiguar más. Una dicen que Cam violó a Noé y que por eso lo maldijo. O sea, que no solamente vio su desnudez, sino que también lo violó. Otras interpretaciones dicen que Cam tuvo intimidad con la esposa de Noé, que era la misma mamá de él, o sea, con su mamá, que hizo incesto con ella, con su propia madre, y que de este incesto nació Cam, ¿ok? Pero nada de esto tiene, como les digo, suficiente soporte bíblico, pero la que quiera ver las demás posturas o interpretaciones de los teólogos, averigüen las chicas. Recuerden que siempre vamos a encontrar en la escritura, como se los he dicho en otras clases, circunstancias, motivos, temas controversiales como el de la vez pasada también, de lo de la pena de muerte que Dios permite, lo del asesinato, que Dios no llama asesino a todo el mundo, como por ejemplo a los que llegan a matar por defensa propia, ¿verdad? Sin querer mataron a alguien porque se estaban defendiendo y lo mataron, Dios no lo considera asesino, cuando hablamos también de los de los gigantes, ¿se acuerdan? Cuando hablamos que si los ángeles se metieron con los hijos de los hombres, va a haber un montón de temas que los teólogos encuentran diferentes posturas bíblicas, chicas, y ustedes pueden tomar la postura que usted quiera, porque a final de cuentas son doctrinas no esenciales. Ya se los he explicado y se los vuelvo a explicar. Hay dos tipos de doctrinas en la palabra. ¿Qué significa doctrinas? Enseñanzas. Las doctrinas esenciales y las no esenciales. Las doctrinas esenciales son las que nos unen a todas como cuerpo de Cristo. ¿Cuáles son las doctrinas esenciales? Que Jesucristo es el Hijo de Dios, por ejemplo, que Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que la salvación no es por obras, es por gracia. Ahí esas doctrinas son esenciales, esas doctrinas nos unen, ¿ok? Las doctrinas no esenciales son las que nos dividen, como por ejemplo,
la de que si los gigantes, que si los ángeles se metieron con las mujeres, que si Dios, el asesinato, que si no el asesinato, que si la salvación se pierde, que si la salvación no se pierde, que aquí, que si fue que se metió el Cam con la mamá y tuvo a Canaán y hubo incesto. Todas esas son doctrinas no esenciales que nos dividen al cuerpo de Cristo y por eso es que hay tantas denominaciones. Nuestros hermanos los presbiterianos, nuestros hermanos los bautistas, nuestros hermanos los luteranos, nuestros hermanos sin denominación y así. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos enfocarnos? En las doctrinas que nos unen, que son las doctrinas esenciales, porque a final de cuentas, si usted cree que la salvación se pierde o no se pierde, da lo mismo. Allá nos vamos a ver en el cielo, seguimos siendo hermanas en Cristo. Si usted cree que Cam violó a la mamá y tuvo a Canaán, da lo mismo. Allá nos vamos a ver en el cielo y seguimos siendo hermanas en Cristo. Nosotros no podemos permitir que las escrituras y las doctrinas no esenciales nos dividan. Al contrario, nosotros tenemos que unirnos en las doctrinas esenciales y respetar en otros, como imagínense, un bautista que no cree en el don de lenguas, se va a pelear con un pentecostal que sí cree en el don de lenguas. O sea, imagínense, no, ¿verdad? A final de cuentas, existe hoy en día el don de lenguas o no existe en día el don de lenguas, lo que usted crea, allá nos vamos a ver en el cielo. Seguimos siendo hermanos en Cristo, ¿verdad? Entonces, que quede eso siempre bien claro, chicas. La iglesia de Cristo está súper dividida por eso y nosotros estamos llamadas a unirnos, a ver unidad entre nosotros. Acuérdense, Jesucristo trae unidad. Satanás trae división, ¿ok? Así que tenemos que actuar siempre con amor, con sabiduría y con respeto con nuestros hermanos en Cristo. Por ejemplo, yo no soy bautista, pero me encantan cómo estudian las escrituras los bautistas. Me encantan, me encantan, me encantan. Y los amo, son mis hermanos en Cristo. Me encantan de cada una de las denominaciones diferentes. Y tenemos diferencias, sí, pero siguen siendo mis hermanos en Cristo, a final de cuentas. Tengo diferencias con los pentecostales, muchas diferencias doctrinales, pero yo amo a los pentecostales. Los pentecostales son personas de oración que yo quiero aprender de ellos. Entonces, no podemos permitir que haya desunión en el cuerpo de Cristo. ¿Ok, chicas? Entonces, si ustedes quieren profundizar en las demás interpretaciones, profundicen, chicas. Aquí yo les voy a explicar, como les dije, la que más sustento bíblico tiene de por qué maldijo Noé al nieto y no al hijo. Bueno, esto que aquí estamos viendo, chicas, es una profecía de Noé que tenía que ver con lo que iba a pasar en el futuro con estos tres descendientes de él, que eran sus hijos, ¿ok? Y las naciones que saldrían a partir de ellos. Noé no es que por malo le estaba como, ay, ahora para que se le quite a este le voy a maldecir al nieto. No, él estaba lanzando una profecía. Obviamente Noé estaba siendo utilizado por Dios, porque a final de cuentas era Dios el que estaba maldiciendo a Canaán, ¿ok? Entonces él estaba lanzando una profecía en general, no lo vean en particular, vean la situación en un aspecto más amplio. Estaba maldiciendo a la civilización de Canaán, ¿ok? Y muchas de ustedes saben quiénes eran los cananeos, y si no, ahorita lo vamos a explicar a grandes rasgos. Ustedes saben, muchas de ustedes, cuál era la tierra de Canaán, la tierra prometida, y si no, ahorita lo vamos a explicar. ¿Ok? Entonces, realmente, esta profecía, chicas, consistía en dos partes, en la maldición para Canaán y la bendición para los otros dos hijos de Noé, que eran Sem y que eran Jafet. Entonces, ¿cómo explicamos esta maldición? A ver, aquí tengo en mis apuntes, tengo esto, miren chicas, Noé al maldecir a Canaán, el hijo descendiente de Cam, estaba profetizando
las futuras fallas morales de los descendientes de Canaán, quienes más adelante se convertirían en las naciones cananeas conocidas por su idolatría e inmoralidad, que más adelante vamos a ver eso en el libro de Levítico, quiénes eran realmente los cananeos. Ahorita les voy a dar unas pinceladas nada más, ¿ok? Al Dios maldecir a Canaán o Noé, porque en realidad, como les digo, era Dios usando a Noé, Noé no solo estaba abordando aquí la falta de respeto inmediata de Cam, su hijo, sino que también estaba prediciendo las futuras consecuencias del pueblo cananeo. Porque aquí también lo que podemos ver es que las consecuencias, y eso sería un poquito de aplicación, chicas, las consecuencias de lo que haga un padre le van a afectar al hijo también, a final de cuentas. Es como si un señor asesina a alguien y le meten, no sé, 40 años en prisión. Los hijos de ese hombre no van a sufrir las consecuencias del padre por 40 años en prisión. Claro que sí, por supuesto. Van a crecer con un montón de traumas, van a crecer con falta de padre, probablemente alguno culpe al padre, se vaya por el camino equivocado de las drogas, de las adicciones, se pierda. No lo sé. Claro, todo pecado que cometemos a las que somos madres y a los que son padres, no afecta a la siguiente generación, por supuesto. Ahora, eso no significa que la siguiente generación tiene que continuar con el mismo pecado de los padres, porque Dios nos da una responsabilidad a nosotros, a cada uno tenemos la responsabilidad de cortar con eso. Por ejemplo, un tatarabuelo infiel, un abuelo infiel, un padre infiel, y luego un hijo repite lo mismo, historia. Pero él recibe a Cristo y dice, no, no más, yo aquí corto, en Cristo, corto esta maldición. Yo, si mi tatarabuelo fue infiel, si mi abuelo fue infiel, si mi papá fue infiel, yo decido no ser infiel. Yo decido honrar a mi esposa, porque yo he hecho pacto matrimonial con ellos y Dios nos ha dado la bendición y yo decidí, y ahí ya él cortó con esa maldición. Pero hubo una cadena ahí de pecado que ellos decidieron seguirla. Eso es un poquito como de aplicación con esto. Entonces, sí, el pecado de Cam también trajo consecuencia, lógicamente, a Canaán, pero como les digo, en cuanto a la interpretación de ser una profecía, estaba hablando en sí del futuro del pueblo cananeo. ¿Por qué? Pues porque si tremendo padre el Cam, ¿cómo se podrán imaginar que fue el Canaán? Muy probablemente igual. Y los hijos de Canaán, igual. Y los nietos de Canaán, y ahí y siguió la generación igual, generación podrida de pecado, y siguieron en vidas apartadas los de Dios, y la prueba está que por eso se convirtieron en un pueblo lleno de inmoralidad y de idolatría. ¿Ok? Para que podamos entender un poquito más esto, chicas, es importante que sepamos quiénes eran los cananeos y lo vamos a estudiar después, pero nada más les voy a dar las pinceladas, como les dije. Ok, más adelante lo vamos a estudiar. Los cananeos eran un grupo de pueblos que vivían en la tierra de Canaán, por eso se llamaban también cananeos, venían, obviamente, eran descendientes de Canaán, este nieto, descendientes de Cam, también el abuelo, y vivían en un área que también se le llamaba Canaán. Esta área estaba en las orillas del mar Mediterráneo. Los cananeos se mencionan en la Biblia más de 150 veces y los vamos a estudiar y todas las batallas que hubo con los israelitas y todo lo que hicieron y deshicieron. Estas personas o estos pueblos eran pueblos impíos. Ya les expliqué la clase pasada qué significa impío. Eran personas no creyentes en Dios, no creían en Dios, ¿ok? Eran ateos, por decirlo así, no creían en Dios, aborrecían a Dios, eran eran pueblos idólatras, los cananeos, idolatraban otros dioses, eran pueblos que practicaban actos inmorales, ¿ok? Y obviamente, como les dije, eran descendientes de Canaán, el nieto de Noé. Canaán como pueblo fue maldecido por su pecado
contra Noé. O sea, cuando estudiemos todas las batallas y los cananeos y por qué eran así, ustedes van a decir como, sí, ahora me acuerdo cuando estudiamos en el Génesis 9 lo que hizo el Cam y la maldición y ahora entiendo, ¿verdad? Claro, porque acuérdense que Dios conoce el futuro, chicas. Entonces, como Dios conoce el futuro, Dios ya sabe el patrón de conducta que van a seguir teniendo todas las generaciones y ellos nunca cambiaron su patrón de conducta, ¿verdad? Bueno, hasta cierto tiempo, porque vamos a estudiar también en las escrituras personajes cananeos que entregaron su vida a Cristo y que se arrepintieron, ¿ok? Pero esto era en sí, en general, el pueblo de los cananeos, ¿ok? Y recuerden también, chicas, que la tierra de Canaán era la tierra que Dios les prometió a los descendientes de Abraham, a las que han estudiado un poquito más las escrituras, no sé si se acuerdan, a las que han leído la historia de Moisés, cómo Dios usó a Moisés para sacar a los israelitas de la esclavitud de los egipcios y les prometió llevarlos ¿a dónde? A la tierra prometida. ¿Y cuál era esa famosa tierra prometida? Canaán, que es donde ahí estaban morando los cananitas, que eran los descendientes de Cam y de Canaán, de estos personajes que estamos ahorita estudiando aquí en el capítulo 9. ¿Ok? Los cananeos en la palabra se describen como un pueblo grande y como un pueblo fuerte que no era fácil de derrotar. Por eso es que los israelitas iban a necesitar la ayuda divina de Dios para derrotarlos y despojarlos de sus tierras, porque ustedes se acuerdan, a las que han leído, cuando Moisés trae a todos los israelitas por todo el desierto, después de los 40 años que pasan por todo el desierto, llegan a dónde? A la tierra prometida, a Canaán, y ahora le toca a quién, a Josué liderar, eso lo vamos a estudiar más adelante, porque toda esa generación murió, ¿se acuerdan las que ya lo han leído? No vieron la tierra prometida por un montón de pecados que cometieron en esos 40 años, que también lo vamos a estudiar. Entonces, a Josué cuando le toca entrar con todos los israelitas que habían quedado de esa generación, van a despojar a todos esos cananeos, porque para poder tomar la tierra tienen que despojarlos, asesinarlos a unos murieron en esa batalla, pero los que quedaron vivos se quedaron como siervos de ellos, de los israelitas. ¿Y Josué de dónde viene? Josué viene del linaje de Sem, el otro hijo de Noé. ¿Okay? Por eso les dije al empezar que pusieran cuidado a esos tres nombres importantes, Sem, Jafet y Cam, porque de esos tres viene todas las civilizaciones, todos nosotros venimos de ahí, de esos tres hijos de Noé. Así fue como se pobló toda la tierra. Entonces, así fue como se cumple la profecía que ya Noé había lanzado de que a raíz de lo que sucedió, la maldición era que él iba a terminar siendo esclavo de los israelitas, de los hermanos, de la familia, de todos ellos, y así es tal cual como lo vamos a ver en un futuro cuando estudiemos esos pasajes bíblicos. ¿Ok? Ahora, eso es en cuanto a la maldición. Ahora vamos a explicar la bendición. En el en el versículo 26, Noé, si se fijan, bendice a Sem. Dice, bendito sea el Señor, Dios de Sem. ¿Ok? Aquí está bendiciendo a su hijo Sem y dijo que Canaán le serviría. Y como les dije, de la línea de Sem, chicas, vienen todos los israelitas, quienes fueron adoradores de Jehová. Y en efecto, esta bendición les vino y como les dije, sometieron a los cananeos hasta poco tiempo después del rey Salomón, ¿ok? Porque también después los israelitas, como les digo, los cananeos, si lo vamos a leer, los cananeos se quedaron viviendo como esclavos de ellos, de los israelitas, o siervos, no esclavos, siervos de ellos, o esclavos si le quieren llamar, siervos. Ellos también después los israelitas se metieron en un montón de cosas que practicaban también los cananeos. Por eso van a ver en toda la escritura cómo Dios les dice a cada rato a los israelitas, no entregues a tu hija a un cananeo, o no cases a tu hijo con un cananeo, apártense de los cananeos. Hay un montón de versículos en donde Dios les da como ese warning de que pilas
con los cananeos. ¿Por qué? Porque Dios sabía que si se juntan o hacen alianzas, los israelitas iban a terminar adorando otros dioses y haciendo las mismas barbaridades de pecados, de idolatría y de un montón de cosas, ¿verdad? Prácticas inmorales y todas las cosas que hacían los cananitas. Por eso es que el Señor siempre les advertía acerca de los cananeos. Entonces ya sabemos de dónde vienen los cananeos. Los israelitas, como les dije, vienen ¿de quién? De Sem. No sé si por eso escuchan la palabra. Yo me acuerdo cuando yo escuchaba, no, que esas personas son antisemitas. Yo decía, ay, ¿por qué? ¿Qué significará antisemita? No sabía por qué a los israelitas, una persona que está, o a los judíos, que está en contra de los judíos, les dicen antisemitas o el antisemitismo. ¿De dónde venía esa palabra? Obviamente viene de quién? De Sem, que es el patriarca de los israelitas, el hijo de Noé. De ahí viene esa palabra de antisemita, porque los israelitas vienen de la genealogía de él. Y luego vemos aquí en el 27 por último que Dios extiende, dice aquí, que Dios extiende el territorio de Jafet, que habite Jafet en los campamentos de Zen y que Canaán sea su esclavo. Ahí también, lo que aquí está diciendo es, Dios está como a través de Noé engrandeciendo a Jafet. Si se fijan, aquí lo dice, que Dios extiende el territorio de Jafet, o sea, que lo engrandezca. Y obviamente, bajo la línea o genealogía de Jafet, surgieron los grandes imperios, chicas, como el persa, el griego, los romanos, que fueron pueblos o civilizaciones que tuvieron mucho poder y mucha grandeza. O sea que aquí también se cumple, ¿verdad? La profecía del engrandecimiento de esos pueblos, porque ellos vienen de la genealogía de Jafet. Y bueno, posteriormente, ¿verdad? Ya con la llegada del Evangelio, pues se convirtieron muchos a Cristo, y llegaron a habitar en las tiendas también de Sem, como lo dice aquí, ¿verdad? Que habita Jafet en los campamentos de Sem. Y bueno, pues a ellos se les llama en la palabra gentiles, que ustedes las que han estudiado las escrituras ven o han visto o han leído que se les llama gentiles a los no judíos. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros somos las gentiles. Nosotros no somos judías, ¿verdad? Entonces, siempre que vean en la escritura gentiles o a los gentiles, o Pablo les predicó a los gentiles, Pablo, ¿quién era? Judío. Pablo, ¿de quién venía? Obviamente de Sem. Y les estaba predicando a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los griegos, los romanos, ¿verdad? Personas que no eran israelitas o judíos. En este caso nosotros, ¿verdad? Pudiéramos decir que fuéramos los gentiles, ¿verdad? De hoy en día, porque no somos israelitas. Entonces, de ahí es donde los gentiles vienen de la genealogía de Jafet, ¿ok? Entonces, más que nada era una profecía dada para lo que iba a suceder. Eso es lo que más respaldo bíblico tiene en cuanto a la interpretación de todo esto. ¿Ok? Y ya por último vemos, chicas, ya vamos a acabar, que después del diluvio Noé vivió 350 años más, de modo que murió a la edad de 950 años. Aquí vemos ya la terminación de Noé, cómo ya Noé cumple el propósito que tenía Dios con él aquí en la tierra, y Dios lo manda a llamar a su presencia a la edad de 950 años. Y hasta aquí nos vamos a quedar. Y chicas, vamos a hacer una recapitulación rápido de la aplicación, que ya lo estuve explicando hace rato, solamente para hacer un recordatorio. ¿Cómo nos aplicamos todo esto? Con lo que ya expliqué. Número 1, mantenernos vigilantes y conscientes de las tentaciones y pruebas que enfrentamos y no confiar en que no vayamos a caer en algún pecado por más firmes que estemos en nuestra fe. Tenemos que estar siempre vigilantes. El que esté firme, cuide de no caer, dice la palabra. Esa es la enseñanza del día de hoy. Y la otra enseñanza es, la número 2 es,
no burlarnos, ni señalar, ni alegrarnos cuando alguien cae en pecado, ni murmurar de esa persona caída, sino proteger a esa persona con amor, con sabiduría. Porque Dios nos llama a nosotras a levantar al caído, Él nos llama a perdonar, Él nos llama a exhortar, Él nos llama a restaurar, Él nos llama a amar al que ha caído en pecado, ¿verdad? Y bueno, no sabemos cuándo nosotros vamos a estar también en la misma situación. Y si nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz y derramó hasta su última gota de sangre por esa persona a la que estamos señalando o burlándonos, ¿verdad? Imagínense, Él también murió en la cruz por esa persona, no nada más por nosotros. Y ustedes saben que para Dios no hay medición de pecados. Para el Señor no hay un pecado más grande que otro. El pecado de esa persona que cayó no es más chico ni más grande que nuestro pecado. El pecado que Noé cometió no es más grande ni más pequeño que los pecados de Cam, ni de Canaán, ni de ninguna de sus generaciones, ni de Jafet, ni de Sem, ni de nosotras, ni de nadie. Para Dios, delante de los ojos de Dios, pecado es pecado. Así que nosotros por eso estamos, ¿verdad?, llamadas a restaurar, a exhortar, a perdonar y a levantar al caído y no a burlarnos ni a señalarnos, a señalarlo, sino a tener misericordia y orar cada vez que sabemos o nos enteramos o la misma persona nos cuenta, ¿verdad?, que ha caído en algún pecado. Así que hasta aquí nos vamos a quedar, chicas. Vamos a orar. ¿Alguna pregunta? No, de tarea, chicas. Acuérdense buscar todos los versículos que les di para que los lean. Y de tarea también les voy a dejar, ¿saben qué? Leer todo, apúntenlo ahí, porque nos vamos de vacaciones, les cuento. Generalmente las que estuvieron en el discipulado el año pasado, en el verano, nos tomamos un break de vacaciones, porque muchas salen de viaje, otras tienen a los niños en la escuela, otras reciben visita. Entonces, nos vamos a tomar desde ya el break porque yo probablemente viaje en 2 semanas. Quería todavía hacer otro estudio en 2 semanas, pero no voy a poder, chicas, porque tengo un viaje de trabajo en 2 semanas probablemente y se me va a juntar. Entonces, nos vamos ya, hoy es el último, la última estudio bíblico, nos vamos 2 meses de vacaciones en el verano, no vamos a tener estudio bíblico, sino hasta agosto 5. Apúntenlo si quieres, yo lo pongo en el chat de todas formas para recordarles, agosto 5. De tarea, por favor, léanme toda la genealogía de Jafet, Cam y de Sem, que está en el capítulo 10. Eso es de tarea. Es solamente toda la genealogía, quién tuvo a quién, los hijos de Jafé, los hijos de Cam, todo, y cómo se fue poblando, para ya entrar de lleno cuando regresemos al estudio de la Torre de Babel, ¿ok? Entonces, de tarea, el capítulo 10, leerlo. Vamos a orar, chicas, ya para terminar. Yo sé que ya para unas es tarde. Oramos, vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, Señor, que es espada de doble filo, que habla a nuestros corazones, Señor, que nos confronta, que nos revela, que nos enseña, Señor. Gracias, Padre, por esta preciosa enseñanza del día de hoy, mi Dios. Gracias por mostrarnos que cuando creemos que estamos firmes, Señor, cuidemos de no caer, Padre. La carne es débil, Señor, dice tu palabra, pero el Espíritu se fortalece, Padre, a través de tu Espíritu Santo. Así que te pedimos, Señor, que seas tú fortaleciéndonos, Padre, ante cada tentación que atravesamos, mi Dios. Queremos agradarte, queremos ser mujeres irreprensibles delante de ti. Mujeres, Señor, que con nuestras propias actitudes, nuestro modelo de vida, Señor, atrae a personas a tus pies, mi amado Rey Jesús. Gracias, Señor, por morir en la cruz por nosotros, porque nos has dado una nueva naturaleza y a pesar de que todos los días luchamos con ella, Señor, con la vieja naturaleza, Señor, tú, Señor y Padre bendito, nos sostienes con tu diestra poderosa.
Gracias, Padre. Ayúdanos también, Padre, a cuando encontramos alguna persona que ha caído en pecado, a no señalar, a no juzgar, a no alegrarnos, Señor, cuando alguien ha caído, a no murmurar, Señor, de esa persona, sino por el contrario, enséñanos a levantar a esa persona, a perdonarla, a restaurarla, mi Dios, amarla, Señor, porque tú nos mandas, Señor, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, así de tal manera como tú nos amaste, Señor, que diste hasta tu última gota de sangre por nosotros. Tu palabra lo dice en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor, por ese amor incondicional que diste la vida de tu Hijo por nosotros, Señor, por el perdón de nuestros pecados. ¿Quiénes somos nosotros, Señor, para juzgar? ¿Quiénes somos nosotros para señalar, Señor? ¿Quiénes somos nosotros para murmurar, Padre, y jactarnos de la caída de nuestros hermanos? Perdónanos, Señor, si en algún momento lo hemos hecho. Ayúdanos, Señor, Padre bendito, a no volver a cometer este pecado, Señor. Llénanos de ti, Padre, llénanos de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a tener corazones misericordiosos, compasivos, Señor, por otras personas. Hacer siempre, Señor, lo correcto delante de ti. Te doy las gracias, Señor. Te pido por estas mujeres. Bendícelas, Padre, a cada una de ellas que toman su tiempo el día de hoy. Mujeres valientes, esforzadas, que están aquí escuchando a los pies del Maestro, a tus pies, mi Dios, escuchando las buenas nuevas, escuchando la verdad de tu palabra, porque quieren ser transformadas por el poder de tu Espíritu Santo. Bendice a cada una de ellas, bendice este break, estas vacaciones que nos vamos a tomar, Señor. Llévanos de gloria en gloria, síguenos, Señor, hablando a través de las escrituras, de los devocionales que Sheila manda, Señor, de las predicaciones que a veces vemos en YouTube, Padre. Y síguenos llenando cada día más de ti, Señor. Te damos las gracias, te bendecimos, te declaramos nuestro Señor y nuestro Salvador. Bendito seas, mi amado Rey, Jehová de los ejércitos, mi Dios todopoderoso. Te damos toda la gloria y toda la honra. Y todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén. 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 Amén, Chicas, gracias. pues nos vamos a un break, nos vamos a un pequeño Amén. receso, un refrigerio, pero chicas, no se vayan a enfriar, sigan estudiando las escrituras. Yo les recomiendo que agarren cualquier pasaje. Si quieren, agarren este mismo, busquen los cananeos, cómo pelearon los israelitas con ellos, el que quieran, ¿verdad? De la escritura. Vean el libro de Proverbios, véanse los Salmos, vean cualquier historia en la escritura y sigan aplicando el método que estamos haciendo. Como les dije, hay muchas herramientas en Internet para que busquen todo lo que los teólogos hablan acerca de las interpretaciones de la escritura. Ya ahorita no nos podemos quejar, tenemos un montón de predicadores de muy sana doctrina y teólogos eruditos que han, imagínense, de tantos y tantísimos años, de tantas décadas, y los de hoy en día también, que nos pueden instruir de cómo interpretar la palabra y nos pueden ayudar a interpretarla y lo más importante, a aplicárnosla también, chicas. Las que quieran, cómprense Biblias de estudio, que no se han comprado sus Biblias de estudio, les recomiendo que se compren una Biblia de estudio porque abajo de la Biblia de estudio está todo el desmenuz y todo el desglose, pero no se queden dormiditas en el receso que vamos a tener, ¿ok? Sigan buscando del Señor, recuerden, la santificación es progresiva, dice el apóstol Pablo, pero si no estamos en constante comunión con el Señor, pues no va a haber fruto y el fruto va a estar así chiquitico o va a tardar años, 25 años de ser cristianas y apenas damos un fruto. No, así que pónganse bien atentas en este receso para que no se enfríen, ¿ok? Y nos vemos, Amén. si Dios quiere, agosto 5. Muchas gracias, Gaby. Qué pena que se vaya tanto tiempo, justo empiezo. Sí, justo en el verano, sí, pero no, Sí, no te preocupes. Mira, ya te metiste al chat.
Ay, Sí, se me va a cortar. Si se corta, chicas, ya me despido de una, porque ya me quedé sin batería. Sheila pone unos devocionales en el chat, pone dos devocionales en audio todos los días. Ella es súper fiel con eso. Gracias, Sheila, por esos devocionales que son una bendición. Escúchalos, Fer, todos los días. Y, y bueno, yo voy a tratar de ponerles predicaciones en este verano, chicas, para que no se enfríen, ¿ok? muchísimas gracias. Qué gusto. Gracias por incorporar. Igualmente, Fer, nos vemos de regreso el 5 de agosto, si Dios quiere. Gracias, Gaby, por la Chicas, enseñanza. bendiciones, que Que descansen Dios en la su bendiga. verano, pásenla Igualmente. rico, Gracias. Bendiciones. pasen, coman Gracias. rico y pasen tiempo con el Señor. Amén. Amén, Gracias. Gaby.